los padres no se trabajan, los padres no van a poder conectar con el niño. Si la idea que ellos han vivido de pequeños es que hay que hacer las cosas bien, hay que ser buen hijo, y buen hijo representa esto, y eso se lo pasó su abuelo a sus padres ahora a los hijos que son los padres, y ellos lo quieren transmitir a sus hijos. Y cuando un hijo pequeño está en un rincón y no quiere moverse, está expresando algo. Pero a los padres, como no saben acceder a eso, lo único que quieren es que el niño esté bien. Y entonces lo levantan, lo suben, lo empujan para que se mueva, para que hable, para que se espabile, para que tire hacia adelante y que sea uno más. Y claro, ¿con eso qué hacemos? ¿Alguien ha aprendido alguna vez de eso? Si precisamente cuando más obligamos a alguien, menos conectamos con los sentimientos, y cuando menos conectamos con los sentimientos, no va a haber respuesta. Si el padre conecta con los sentimientos suyos, puede conectar con los del hijo, y puede sentarse al lado, y saber que tiene que esperar porque lo está sintiendo que tiene que esperar. Acordaros de lo que hablábamos del enfoque de la cámara. La cámara abre el ángulo, y cuando abre el ángulo, empiezas a darte cuenta de todo el proceso de lo que está ocurriendo, y empiezas a dejar un espacio dentro de ti para sentir las sensaciones del otro. Ya no tienes la necesidad de rellenar tu propio espacio emocional, de cosas rápidas, de respuestas rápidas. Al chiquillo lo que le pasa es esto, y siempre le ha pasado eso, porque simplemente la respuesta rápida, una respuesta mental, es una respuesta adquirida, y con eso no se aprende absolutamente nada. Y cuando empiezas a sentir al niño que tiene angustia, que la tiene en el pecho, que la siente en el pecho, o le dices al niño, ¿qué te ocurre? El niño no sabe qué le ocurre. Si lo supiera, lo hubiese arreglado. Ni tan siquiera sabe qué son las emociones. Cuando yo era pequeño y murió mi padre cuando yo tenía 15 años y besé a mi padre en la caja, antes de cerrar para despedirme, se me quedaron los labios fríos. Y yo, a partir de ahí, me daba temor besar a las chicas, porque yo sentía que no había ningún derecho a transmitirles el frío que yo sentía. Es que el niño no sabe distinguir un frío real de un frío emocional. Me costó años ser consciente de que el frío que yo sentía era un frío interno mío, que no tenía que ver nada con el exterior. Y eso me impedía besar a las chicas, porque yo no quería que nadie sintiera el frío y la sensación que yo sentía. Pero cuando el padre se sienta al lado en el rincón y espera relajado, no necesitando una respuesta ya, no queriéndolo sacar de esa situación y que el niño esté bien. El niño no tiene que estar bien. Bien es un resultado, pero el resultado es una consecuencia, no es la causa. La causa es el aprendizaje. Desde la causa podemos aprender. Y le preguntas al niño, ¿qué sientes? Y el niño te dirá lo que siente. Y si tú conectas con el niño, entenderás lo que significa cuando el niño te dice lo que siente. Y luego le puedes preguntar simplemente, ¿y dónde lo notas? En el estómago, que es la incapacidad de actuar, en el pecho, que es la afectividad, la garganta, que es la expresión y la comunicación. Y el niño te lo expresará. Pues es el pecho, pues es un sentimiento. ¿Y eso va dirigido hacia alguien? Incluso sin tener que hablar de estas cosas, solo estando a su lado, si tú conectas con tus sentimientos, puedes aprender a ayudarle a que gestione sus sentimientos. Y entonces el espacio que hay entre lo que dicen los padres que es estar bien, lo que debería hacer el niño, y dónde está el niño realmente, se rellena. Se rellena de la emoción, se rellena del sentimiento. Y entonces el niño no lucha, no se aleja, no entra en contradicción, que por una parte te dice, vete, déjame, y por otra parte no te vayas lejos. Necesito que estés aquí, pero el niño no lo va a decir, porque eso es como sentirse vulnerable. Ya se siente suficientemente vulnerable. El niño necesita ese vínculo entre los padres y el hijo. El vínculo emocional. Sentir que van a favor, confianza. No sentir que van en contra. La mayoría de veces el mecanismo es todo es en contra. Lo que debería de ser, cómo se debería comportar. Y los padres están alegres cuando un hijo hace lo que ellos creen.